Alabado sea el Verbo encarnado. Buenos días, comunidad IMA. ¿Cómo están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien y que esta semana que vamos a iniciar, la iniciemos pidiéndole al Señor su bendición, poniendo en sus manos nuestros proyectos, tareas, para que a la luz del Espíritu Santo estas tareas y esos proyectos sean para gloria de Dios. Y vamos a proclamar el texto del Evangelio de este lunes 23 de noviembre. Y con esta proclamación imploramos la luz del Espíritu Santo para que nos acompañe en nuestra jornada. El Evangelio es de San Lucas y dice: En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. El día viernes les comentaba que este domingo íbamos a celebrar la solemnidad de Cristo Rey del Universo, porque con esta celebración culminábamos nuestro año litúrgico. Así como tenemos un año civil, tenemos también un año litúrgico. Y el año litúrgico lo concluíamos con esta gran celebración de Cristo Rey. Esta semana ya vamos a terminar este ciclo de lecturas que nos han estado acompañando, por ejemplo, en la semana el Evangelio de Lucas. Él nos ha estado acompañando, iluminando, mostrándonos el amor de Dios por medio de Jesucristo. Y es curioso que en estos días los textos del Evangelio nos han estado iluminando para que nosotros volteemos la mirada hacia el dolor, hacia el sufrimiento de la humanidad. Y es curioso también que al terminar este año litúrgico, también el Señor ha estado poniendo como ejemplo el templo. Subió al templo, decía el Evangelio me parece que del jueves, y decía: Jesús vio que estaban ahí algunos vendedores de palomas, cambistas, y lo sacó del templo, purificó el templo. Hoy, lunes, el Señor nos vuelve a poner como ejemplo el templo. Cuando nosotros pensamos en un templo, ¿qué se nos viene a la mente? Creo que lo primero que se nos viene a la mente es un lugar sagrado. Alguien puede decir un lugar donde se hace oración, un lugar donde uno va a misa, ¿sí? Un lugar donde uno celebra ceremonias de 15 años, bautizos, bodas. Pero sobre todo, el templo es un lugar sagrado. Y que además el templo es un lugar muy significativo para la sociedad. Por eso el templo, más que ir a celebrar ceremonias, bodas, 15 años, bautizos o los sacramentos, ¿sí?, tiene que ser un lugar donde se promueva la vida. Claro, una celebración de 15 años, pues va a dar gracias a Dios por la vida, sí. Cuando se celebra una boda, hay 2 novios que se aman y quieren vivir la vida juntos. Se promueve la vida.
Cuando celebramos la Eucaristía los domingos, celebramos la vida y damos gracias a Dios por esa vida que tenemos. Por eso les digo, el templo es un lugar donde se tiene que promover siempre la vida. En un templo jamás se tiene que celebrar la muerte. Porque los cristianos no celebramos la muerte, los cristianos celebramos la vida y por eso tenemos que promoverla. Un templo debe de ser un lugar donde no quepa ningún pretexto de ocasión para que se hagan más pobres a las personas, porque en el templo está sucediendo esto que acabamos de escuchar. Hay una mujer ahí en el templo que después de depositar sus 2 moneditas, se va a morir de hambre. Y hermanos, está dentro del templo. ¿Y cuántas personas están pasando por el templo sin darse cuenta que hay ahí también personas que están sufriendo de hambre, de dolor, de soledad, de discriminación? Y es un lugar sagrado. Es un lugar donde escuchamos la palabra de Dios. Es un lugar donde vamos a conocer a Dios y nos vamos a dar cuenta que Dios es amor. Es una llamada de atención muy fuerte la que nos está haciendo Jesucristo. El templo es un lugar donde se promueva la vida, no la muerte. Y esta mujer del Evangelio está a punto de morir de hambre. El día de ayer el Evangelio, en la fiesta de Cristo Rey, esta celebración nos hacía voltear para que miráramos el sufrimiento de la humanidad. Porque el Señor nos decía en el texto del Evangelio de ayer domingo, tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve desnudo y no me vistieron. Estuve encarcelado y no me visitaron. Fui migrante y no me recibieron. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos encarcelado? Pues cuando no lo hicieron con el más pequeño, con el más insignificante, a mí no me lo hicieron. O también cuando lo hicimos, a mí me lo hicieron. La religión que no promueve la vida de esta manera, viendo el dolor y el sufrimiento de los demás y hace algo, es una religión que se ha estancado, una religión que no está yendo más allá, donde nos impulsa el Espíritu. Queridos hermanos, hermanas, vamos a pedirle a Dios que a nosotros nos ayude siempre a ser solidarios, que nos ayude siempre a que no seamos ajenos al dolor y al sufrimiento de los demás, que nos ayude para que nosotros, por medio de la construcción del reino de Dios, que es el reino del amor, de la fraternidad, de la solidaridad, del perdón, de la misericordia, haga que nosotros, viviendo todo eso que le da sentido a nuestro ser cristiano, construyamos su reino. Y que nadie se sienta solo, que nadie se sienta menos dentro del templo y fuera de él, porque somos hijos e hijas de Dios que valemos y valemos mucho. Cada uno de nosotros vale la sangre de Cristo. Así que a cuidarnos todos, a caminar juntos, a sostenernos en este camino y que algún día veamos cara a cara el rostro de Dios. Así se lo pedimos, así se lo imploramos al Señor, que nos ayude para que un día alabemos su nombre por toda la eternidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y sus trabajos, y permanezca para siempre. Alabado sea el Verbo encarnado, para siempre. Amén. Que tengan un hermoso día. Buen inicio de semana.